Buenos días, buenas tardes a todos los que estéis escuchando este webinar. Daros efectivamente la bienvenida desde la Asociación Empresarial de los eSports, que es la organizadora de este webinar. Os habla Sergio Quero, que es el gerente de la asociación y también asesor en el negocio del deporte en BDO. Simplemente antes de empezar, yo creo que es justo, ¿no?, deciros o disculparnos, ¿no?, a todos aquellos que la semana pasada intentasteis acceder a lo que era el webinar en directo. Son días un poco de mucha saturación a nivel todo lo que es, todas las diferentes plataformas, tanto Teams como Zoom, etcétera. Y bueno, parece ser que desafortunadamente no fue el mejor día quizás para tener un evento en directo en esa plataforma en particular. Y bueno, alguien nos pesaría un cable seguramente y por eso no pudimos hacerlo como queríamos. Pero bueno, independientemente de hacerlo en diferido como lo estamos haciendo hoy, ya veréis que no vamos a aprender igual, lo mismo, y nos lo vamos a pasar igual de bien, ¿no? Así que lo dicho, bienvenidos. Y si os parece, antes de comenzar y presentaros a nuestros invitados, comentar que estamos viviendo una época excepcional, como seguramente todos estaréis de acuerdo. Es una época que es algo que nunca habíamos experimentado antes, por lo menos nuestra generación, incluso también la de nuestros padres. Y esto pues está teniendo un efecto bastante fuerte en lo que es todo lo que es el tejido empresarial, tanto en España como en el mundo, algunos países más, otros menos. Y esto pues está impactando a todas las empresas de todos los sectores y lógicamente los eSports no iban a ser menos, ¿no? Hay mucha charla estos días acerca de si esto es una buena oportunidad para los eSports o no. Yo creo que hay que tomarlo todo con un poco de, ¿no?, como dicen un poco los ingleses, ¿no?, con una pizca de sal. Es decir, muchas veces no tenemos todos los factores para decidir si esto para los eSports es algo positivo o no. De hecho, y podemos dar un ejemplo, ¿no? Sí es cierto que a nivel de audiencias se está experimentando un crecimiento bastante fuerte en lo que es también el engagement, pero, por ejemplo, y ahora veremos con alguno de nuestros ponentes hoy, hay aspectos como lo que es los eventos en directo, congresos, etcétera, torneos, que estos se están viendo afectados y, lógicamente, todas estas empresas al final de año, su cuenta de resultados van a tener un ingreso menos, ¿no? Todo lo que es el ticketing y todo lo que se deriva o se puede derivar de esos tipos de eventos, por ejemplo, el merchandising, ¿no? Y también tenemos otro factor, que es que al final hablamos de que es una época genial para los eSports, puede ser, pero ¿y el patrocinio? ¿Qué pasa con el patrocinio? Porque al final lo que son no nos olvidemos que los sponsors son marcas y las marcas son empresas, ¿no? Y las empresas, pues, en mayor o menor medida, dependiendo del sector, se están viendo muy afectadas. Entonces, precisamente por eso, hoy queríamos hablar de todo el tema de patrocinio. Antonio, que es Antonio La Casa, uno de nuestros invitados hoy, el otro día comentaba que hay que tener mucho cuidado con los profetas. Hay que tener cuidado con los profetas y la gente que dice que esto va a ser la grandiosa, la mayor oportunidad para el sector para crecer. Bueno, ahora comentaremos en detalle todo esto, ver un poco qué les parece a nuestros ponentes. Y decía, patrocinio, ¿por qué queremos hablar de patrocinio hoy? Muy sencillo, porque para todos aquellos que no estáis o no conozcáis la industria a fondo, ¿no?, como puede ser la gente que tenemos hoy como moderadores, el patrocinio es la mayor fuente de ingresos en el sector. De hecho, para daros idea de lo que es el alcance de los ingresos por patrocinio, hay una consultora que se llama Newzoo, que es un poco la consultora de referencia en el mundo de los eSports. Y según Newzoo, el negocio global de los eSports es aproximadamente 1.100 millones de dólares americanos en el año pasado. Bueno, pues de esos 1.100 millones, aproximadamente un 56-57%, unos 600 y pico millones, vienen del patrocinio. Y voy más allá. De hecho, hay varios agentes del sector, como pueden ser los equipos, que incluso dependen en un mayor porcentaje de ese ingreso, ¿no?, que es el patrocinio. Estos días se ha dado un hecho curioso, creo que fue la semana pasada, vimos alguna información por ahí publicada en la prensa, que se decía, o en la que se decía que los eSports a nivel de lo que es patrocinio había superado en número de acuerdos, no en cantidad,
en cantidad económica, sino en número de acuerdos al deporte tradicional, ¿no? Entonces, eso es una noticia lógicamente positiva, pero como decía antes, hay varias aristas y hay que tener varios puntos en cuenta, ¿vale? La intención de hoy no es adivinar el futuro, ¿de acuerdo? Eso sería un ejercicio bastante inútil por nuestra parte porque realmente no sabemos, no podemos hacer una aproximación exacta o aproximada incluso, ¿no? De cuándo va a acabar todo esto y cuándo vamos a recuperar una cierta normalidad en todos los sectores, incluidos los esports. Pero lo que vamos a hacer hoy, yo creo que es un ejercicio bastante útil, es un poquito entender desde la perspectiva de un equipo, desde la perspectiva de una marca y de la perspectiva de, bueno, lo que sería un organizador de eventos o congreso, cómo les está afectando la situación, ¿no? Y cómo un poco se están adaptando, qué están aprendiendo y cómo, para concluir, ¿no? Cómo nos podemos preparar de cara al futuro para un poco el escenario post-coronavirus, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas, qué tipo de cosas podemos hacer para un poco minimizar el impacto o adaptarnos lo mejor a esa nueva situación, ¿no? Entonces, si os parece ya, ¿vale? Procedo a hacer las respectivas presentaciones de nuestros ponentes. Empezamos hablaba antes de Antonio Lacasa, así que Antonio, empezamos por ti. Antonio Lacasa es el CEO de Global Sportainment. Global Sportainment, pues mencionaba un poquito de soslayo antes, es el organizador del evento de referencia, el congreso de referencia de lo que es el negocio de los esports, que es el Global Esports Summit, que ahora nos contarás luego después, Antonio, un poco, va a ser muy interesante también saber, ¿no? cómo os ha afectado a vosotros la situación. Pero bueno, también decir de Antonio que es una persona que antes de estar involucrado en los esports, pues tiene un bagaje bastante extenso en lo que es el mundo del mal llamado deporte tradicional, ¿no? Antonio estuvo durante varios años en Unipublic, que es el organizador de la Vuelta Ciclista a España, muy involucrado en todo tema comercial, tema de patrocinio. Así que bueno, te pueden acusar de muchas cosas, Antonio, pero no de no saber ni de deporte tradicional, ni de esports, ni de patrocinio. Se me presupone. Vamos a ver. Muy bien, pues nada, bienvenido. Ahora pasamos a Alejandro Sánchez, que está hoy con nosotros desde Mao San Miguel. Alejandro es un poco la cabeza visible, el manager, ¿no? De lo que es, o el gestor de todo lo que tiene que ver con esports en San Miguel. Lógicamente, Alejandro y Mao, la conexión que tienen con los esports, obviamente como marca, como patrocinadores, pues precisamente de uno de los equipos que tenemos hoy aquí, Team Heretics, y se podría decir de Alejandro y de Mao, ¿no? Y Mao San Miguel, que, bueno, en el sector yo creo que es, ¿verdad? No sería descabellado decir, yo creo que estamos todos de acuerdo, que el trabajo que hace Mao San Miguel con los esports, ¿no? es un poco de estudio, ¿no? Todo lo que es la integración de lo que es el acuerdo que tenéis con Team Heretics y cómo os movéis en lo que es los esports, yo creo que define muy bien, ¿no? la metodología y lo bien que entendéis lo que es el mundo, ¿no? Y cómo integrar una marca dentro con Mao San Miguel dentro de lo que son los esports. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Luego seguimos precisamente pues, a la de Team Heretics, así que tenemos hoy con nosotros a su director comercial, a Pablo Canosa. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Pablo, también decir que pues, tiene un poco esa conexión también antes de estar en Team Heretics y desarrollar este trabajo magnífico que están haciendo. Decir de Team Heretics que efectivamente también es uno de los equipos más, se podría decir, más profesionales, que mejor entienden lo que es cómo se tiene que trabajar en el sector, ¿no? Tanto con marcas como a nivel comercial. Y decía que Pablo viene también del mundillo, tiene experiencia previa dentro de lo que es un gran club, ¿no? Como lo que es el Atlético de Madrid, el departamento comercial en patrocinio. Y bueno, pues yo creo que algo interesante de vosotros tres, ¿no? Yo creo que es muy útil para la conversación de hoy, ¿no? Es que todos tenéis, digamos, una conexión entre lo que es o habéis tocado durante vuestra vida, bien directa o indirectamente, por la empresa en la que trabajáis, el mundo de los esports, el deporte tradicional y lo que es el patrocinio. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias.
Y finalmente, que no por último, tenemos a nuestro buen amigo a Marc Menchen, que se nos une desde Palco 23. ¿Qué tal, Marc? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Marc es el fundador, ¿no? El cerebro detrás de algo tan maravilloso como es Palco 23, que nos mantiene a todos informados día a día de lo que es la actualidad del deporte y los esports. Y Marc, si te parece, bueno, ya que estamos un poco contigo, habíamos pensado, bueno, si nos podrías dar un poco, porque al final vosotros tenéis una particularidad, ¿no? Y es que tenéis, al moveros en los dos mundos, tenéis una visión un poco a vista de pájaro, ¿no? De lo que es un poco la situación actual para muchos de los agentes del sector. Y bueno, tenía mucho interés un poquito en conocer de manera breve cómo estáis viviendo desde lo que es la redacción toda esta situación del coronavirus. Pues mira, los primeros días muy mal porque realmente todo lo que escribíamos eran malas noticias en la industria del deporte y ahora poco a poco ya empieza a haber, oye, primeros síntomas de recuperación de cierta normalidad y ya más conocimientos y más proyectos vinculados a pensar cuál debe ser el futuro de la industria del deporte. Antes lo comentaba y es una cosa cierta, ¿no? Que el primer trimestre yo creo que es muy coyuntural y nadie se lo tiene que coger como algo que vaya a suponer un vuelco, una tendencia, que es que los esports habían firmado más patrocinios que otras competiciones como el fútbol, pero sí que es verdad que igual que todas las empresas vinculadas al mundo de los medios, de la comunicación y demás, hemos virado a hacer todavía más cosas digitales, sean webinars, sean chats, etcétera, lo que las marcas también están viendo, oye, que mucha activación está siendo digital y aquí el problema que se han encontrado muchas propiedades deportivas es que jamás dieron mucha importancia a la activación digital, o sea, el grueso del retorno que ofrecían a las marcas siempre era con la retransmisión deportiva, con la aparición en prensa y en medios y demás, pero no había una activación real o muy bien diseñada o que estuviera pensada para poder sobrevivir sin las retransmisiones en directo. Yo creo que aquí una de las virtudes de los esports es que desde el primer día se las tuvo que ingeniar para ser originales en redes sociales, utilizando contenido que no fuera de la propia retransmisión, porque tampoco quizás no aporta tanto valor como puede ser, oye, pues la jugada de un gol o fotografías del propio partido, ¿no? Que una partida de esports, pues a lo mejor esas fotos no tienen tanto valor comercial por así decirlo, y todo el mundo lo que está viendo es que, oye, que los esports tienen ese valor, ya no es solo que conectaran con la gente joven, que era hasta ahora uno de sus principales atributos, sino que es que encima, en tiempos como el actual, habían demostrado que sabían hacer contenido original para ser difundido en redes sociales, por lo tanto, oye, 2 por 1 para ellos y veremos si esa tendencia se mantiene. Yo creo que antes también lo apuntabas, aquí el problema para todos, sean esports, sea pádel, sea fútbol, sea golf, va a ser la afectación a los presupuestos de marketing de las marcas. Este año va a ser complicado. Hay algunos informes, y esto hay que cogerse siempre con pinzas, como cualquier informe hecho a partir de encuestas, que se habla de una caída del 40, del 50% de la inversión en patrocinios en el 2020 y lo que pueda haber en el 2021, en función de cómo sea la recuperación, si es en nubes, si es en W, si no hay recuperación, en fin, el escenario que pertoque, pero que evidentemente yo creo que aquí lo que va a demostrar es que los que sean más ágiles, más inteligentes, más originales, son los que se van a llevar al gato al agua. Y el otro día, en otro webinar que nosotros también organizábamos, había una persona que nos lo decía, ¿no? Que en el área de patrocinios cada vez va a haber más desarrolladores de negocio. O sea, que cada vez más el patrocinio ya no es tanto qué activos tienes, qué activación chula me vas a dar y demás, sino es, oye, yo mi producto, ¿cómo puedo venderlo a través de este acuerdo de patrocinio que estábamos firmando? Y por lo tanto, quizás sí que es verdad que, oye, que tendencias que se apuntaban, que se les atribuía a gurús y demás, quizás ahora sí que vemos que va a ser mucho más importante, ¿no? Que detrás de cada acuerdo de patrocinio haya una estrategia de venta de producto, no solo únicamente de visibilidad. Entonces, bueno, ahí nos movemos semana a semana, porque cada semana cambia un poco el escenario. Yo no sé si cada semana tenemos un escenario más positivo o más negativo, depende del segmento de la industria en el que cada uno se mueva, pero que claramente hay tendencias que se van a acelerar y otras que se van a consolidar. Sí, efectivamente, ¿no? Un poco como decíamos antes, es que es complicado adivinar exactamente, como dices tú, vamos cambiando cada semana, pero sí que es verdad que el patrocinio va a evolucionar a consecuencia de esto, ¿no? Vamos a ver hacia dónde, ¿no? Tú apuntas esto, ¿no? del desarrollo. Sí, pues es muy probable, pero bueno, claro, solo lo descubriremos, ¿no? Cuando podamos tener una cierta, ¿verdad? Un cierto retorno a la normalidad. A ver qué pasa. Bueno, pues si os parece, ¿vale? Entramos ya de lleno en el primer bloque, que es un poco donde hablamos,
cómo los diferentes agentes del sector, en este caso vosotros, cómo sabéis qué áreas de negocio fundamentales, ¿no?, ha afectado todo lo que es la pandemia y un poco cómo lo estáis viviendo, ¿no?, y qué consecuencias está teniendo lo que es el día a día. Y si os parece, ¿vale?, hacemos un poco como antes y seguimos con la rueda. Empezamos con Antonio, luego pasamos a Alejandro y posteriormente a Pablo. Antonio, cuando quieras. Bueno, yo creo que, a ver, lo que debía imperar ahora mismo, evidentemente, es la prudencia en el análisis. Es decir, la situación es muy, muy, muy especial. Estamos recogiendo todos los días datos nefastos a nivel económico, tanto en micro como en macro. Hoy nos hemos levantado con que en el primer trimestre del año ya tenemos un 5% menos de Producto Interior Bruto y lo que tiene que venir. Con lo que, bueno, la verdad es que pone los pelos de punta a mirar hacia el horizonte. Pero tampoco podemos estar con una bola de cristal. Quiero decir que es un día a día donde la situación nos marca dos coordenadas muy fuertes, en tanto en que si hacemos o realizásemos, y yo creo que lo estamos haciendo todo, un DAFO periódico para poder diagnosticar, nos encontramos que las amenazas se vierten en dos coordenadas. Fundamentalmente la incertidumbre, que es lo que estamos teniendo ahora mismo. Incertidumbre por la situación, incertidumbre porque se están dando una serie de pasos y de soluciones por parte de la Administración que en principio también se están avanzando y yendo para atrás porque tampoco se sabe cómo está el tema. Y en segundo lugar, la propia economía que nos marca unas tendencias realmente dantescas, ¿no? A partir de ahí, yo creo que, bueno, el primer análisis al respecto de la recuperación, hablábamos o estabais comentando si va a ser en V, en W. Bueno, lo que más se está hablando es que va a ser la recuperación Nike o del logotipo de Nike. Quiero decir que efectivamente ese trazo, pues no sabemos qué horizontalidad va a tener ni qué ángulo va a tener. Ojalá sea un ángulo más tendente a la V que no precisamente a un alargamiento. Y que, bueno, pues nos vamos a encontrar en una situación económica que nos va a impedir el poder tomar decisiones y el debilitamiento de las estructuras en todos los niveles, con lo que va a afectar directamente al patrocinio. Yendo concretamente a lo que es mi parte de negocio, en el área, bueno, como sabéis, Global Sportainment pues tiene la parte de marketing deportivo y tiene la parte de marketing de esports, en tanto que, bueno, pues nuestro producto buque insignia es el GES, el Global Esports Summit. Evidentemente, un producto presencial donde, pues, lógicamente, se ha tenido que aplazar por una semana, con lo que imaginaros lo contento que estoy, que no he podido hacer todavía el evento del 20 por apenas un pequeño derrape, pero bueno, ha sido así. Y que en principio, y la semana pasada lo volvimos a anunciar, hemos aplazado sine die. Es decir, ahora mismo no nos encontramos en disposición de poder marcar una fecha con los datos que tenemos. Es decir, no tenemos datos suficientes. Es decir, yo cuando tenga un 75% por lo menos de certeza en todas estas coordenadas para poder marcar una fecha, pues la volveré a marcar. Pero a los eventos nos está condicionando varias cuestiones. La primera es, primero, cuándo se va a liberalizar el hecho de poder acudir a los eventos o realizarse los eventos. Segundo, en qué condiciones y formato. Si estamos hablando ya de que los aforos se tienen que reducir a un tercio, estamos hablando que en mi caso, con un evento para 600 personas, lo reduzco a 200. 200, yo le ofrezco a mis patrocinadores un evento de 200, tengo que depender de un ticketing de un tercio, que es una fuente de financiación, aunque no es la más relevante, es un porcentaje de financiación. Es decir, el escenario, evidentemente, es muy cambiante. Y con respecto al patrocinio, pues qué duda cabe. Los patrocinadores, que son todos, al menos en mi caso, magníficos, y de hecho no son patrocinadores, son partners, porque siempre hemos entendido en el concepto de patrocinio que tiene que ser un co-branding y que tiene que ser un partnership de simbiosis de activos y por lo tanto de creación de desarrollo, como antes ha comentado muy bien Marc, pues lógicamente el apoyo es hasta cierto punto, porque en el momento en que tienen que cambiar sus políticas y por lo tanto sus
sus cuestiones económicas de inversión, pues evidentemente tocan. ¿Qué nos vamos a encontrar en un momento determinado para volver a desarrollar el evento en el último trimestre del año? Pues primero, y con esto acabo, una saturación de todo está aplazado para el último trimestre del año, con lo que vamos a tener que hacer eventos por las noches, porque evidentemente todo hay que recuperarlo. Pero por otro lado, también ocurre una cosa, que es que qué público nos vamos a encontrar y con qué capacidad económica para poder llegar a ese evento y pagarlo. 1. Y 2, en qué condiciones nos vamos a encontrar a nuestros partners para poder seguir apoyando en al menos un porcentaje, aunque sea inferior, del patrocinio que se había previsto. Con lo que, insisto, la coordenada de la incertidumbre hoy por hoy es nuestra máxima preocupación. Vale, gracias, Antonio. Alejandro. Sí. Bueno, hay una frase de Hobbes que yo creo que se aplica bastante a la situación actual, sobre todo para las empresas, para el mundo de la publicidad y del patrocinio, que sería primero vivir y después filosofar. Con esto lo que quiero decir es que la mayoría de sectores y de empresas lo primero que están haciendo es, dentro de la pirámide de Maslow, mantener la parte inferior, o sea, sí, la viabilidad de su negocio. Y en esta parte a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros al final, una de las mayores fuentes de ingreso, de fabricación y de mantenimiento de todos los empleados de Moussa Miguel es la hostelería. Y la hostelería está siendo uno de los sectores más afectados en este aspecto, con lo que conlleva todos los proveedores de esa hostelería, entre los que nos encontramos. ¿Esto qué va a suponer? Pues que muchas de las inversiones que a lo mejor se tenían hechas, igual que los presupuestos, se dirijan más a ayudar a ese sector para poder mantener la viabilidad del negocio, más allá de inversiones publicitarias, ¿no? Como estabais diciendo tanto Marc como Antonio. Al final, yo creo que va a haber un cambio y yo creo que nosotros ya estamos trabajando en ese cambio sobre las perspectivas que podemos esperar de nuestros partners y de nuestros futuros acuerdos. Con esto quiero decir que esas perspectivas van a ir en la línea de intentar crear modelos de negocio o intentar crear otro tipo de activaciones o de acciones con el partner para poder impactar de alguna forma en aquello que nos pueda beneficiar, ¿no? No tiene por qué ser lo único la venta del producto, sino que pueden ser a lo mejor otros modelos de negocio que pueden reportar ingresos tanto a nuestros clientes, como puede ser la hostelería, como a nosotros mismos. Vale, gracias. Pablo. Bueno, pues lo primero, perdón porque aparezco y desaparezco y seguramente me pase más porque tengo en el teletrabajo yo coincido con mi hija de 1 año y medio que como no hay colegios ni guarderías, pues estoy pasando un gran tiempo con ella, estoy encantado. Mi mujer es enfermera, con lo cual está cuidando a todos los que están malitos en estos días, así que me toca disfrutar muchísimo de la infancia de mi hija, que es una cosa que echaba muchísimo de menos, como muchos padres con hijos mayores que dicen que, joder, qué pena, disfruta de la niña a la que puedes estar. Bueno, ya llevo disfrutando 40 días, yo creo que ya me merezco un descanso, pero bueno, no pasa nada. Seguiremos así, que es lo importante. Bueno, antes de nada, daros las gracias por haber contado con Team Heretics en este webinar. Creo que ahí están los diferentes players del sector, ¿no? Faltaría a lo mejor la parte del publisher, el que hace el videojuego, pero bueno, Marc en la parte de medio, que para mí es uno de los principales del sector, por lo menos del sector deportivo. Antonio con la parte de eventos físicos y Alejandro porque es una gran marca de cervezas y no porque yo sea de Team Heretics y es uno de nuestros principales patrocinadores, sino porque yo soy un amante de la cerveza y de hecho ellos tienen una cerveza sin gluten, cosa que a mí me beneficia muchísimo porque no puedo tomar gluten, así que estoy encantado de la vida. Para el club, yo como representante del club en la parte de director comercial, es algo que, bueno, el hecho de que estemos viviendo ahora mismo una pandemia
nos ha hecho recortar, es verdad que nos ha hecho recortar presupuesto porque previsión de presupuesto, por lo que decíais antes, las marcas, hay marcas con las que nosotros estábamos negociando nuevos acuerdos que se han quedado pues congelados, ¿no? No voy a decir que se han caído, pero están congelados porque ahora tienen que estar a otros menesteres, cosa que es totalmente entendible y es verdad que el momento pues tenemos que todos arrimar el hombro. Estoy seguro que estos acuerdos se reactivarán más adelante porque era cuestión de tiempo que más marcas o sobre todo otros sectores nuevos entren en este ecosistema, que es el ecosistema de los eSports. Nuestros actuales patrocinadores, todos, absolutamente todos, han seguido confiando en el club. Al revés, hay algunos que no es el caso de San Miguel, pero bueno, que tenía pensado recortar presupuesto y está recortando presupuesto en otros patrocinios que tenían, y con Team Heretics ha redoblado el esfuerzo porque ha dicho que creen que para ellos es la mejor manera de comunicar y nos ha pedido que nos adueñemos de sus redes sociales, cosa que ya estamos haciendo. Y entonces esto, bueno, afianza un poco lo que nosotros estábamos trabajando con ellos. Y luego una parte que sí que se ve afectada es la parte de los eventos a los que nosotros íbamos a participar y en los que nosotros teníamos pensado unas activaciones que, bueno, le estamos dando otro enfoque. Si ya éramos bastante potentes en digital, pues tenemos que hacer un poquito de push y darnos más vueltas a la cabeza para ver de qué manera podemos sustituir los posibles eventos, las posibles cancelaciones durante 2020, que sobreentiendo que pueden ser casi todas, para, bueno, crear esa experiencia de usuario a los fans donde podamos vender merchandising, podamos hacer que nuestros patrocinadores tengan la misma o incluso más visibilidad bueno, y darles a todos los fans la oportunidad que tanto estaban deseando oye, pues que yo quiero estar en ese evento, pues porque es en Valencia, porque es en Madrid, porque es en Barcelona, porque es en mi ciudad y, joder, yo quiero disfrutar de ese fin de semana. Entonces, estamos viendo cómo reenfocar eso, que seguro que lo vamos a conseguir. No, Y muy luego interesante. decir que el teletrabajo, nosotros en nuestra compañía lo habíamos desempeñado desde hace mucho tiempo porque nosotros no jugamos al fútbol físicamente, no tal, entonces muchas veces pues trabajábamos desde casa y no había ningún problema, así que en eso seguimos en la misma línea, vamos. Muy bien. Sí, yo creo que es verdad, debido a ese carácter de virtualidad, ¿no?, que tienen los eSports, no 100%, ¿no?, pero obviamente tienen más, muchísimo más que lo que es el deporte tradicional. Eso es uno de los ángulos que se ha comentado estos días y que es obvio, ¿no?, que aporta una ventaja al sector. Pablo, ya que estamos contigo, yo te quería preguntar, hablabas justo ahora, ¿no?, de lo que es todo el tema de estáis trabajando con una marca en particular, un sponsor, y les estáis un poco ahora echando la mano con todo el tema de redes sociales. Hablando de contenido, ¿no?, estamos en una situación donde los sponsors, ¿no?, lógicamente por un tema de imposibilidad física, no pueden estos días pues realizar esa parte tan importante del patrocinio que es la activación física. Obviamente decimos en los eSports no es tan dramático, ¿no?, en este sentido, pero un poco igualmente sí. Y yo me preguntaba un poco desde vuestro... Entonces, quiero decir, el contenido está cobrando incluso más importancia estos días, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar primero, vosotros desde Team Heretics, a nivel de contenido, ¿cuál está siendo un poco vuestra estrategia para hacer un mejor, digamos, engagement, ¿no?, con todo lo que es vuestra base de fans? Y luego también, teniendo en cuenta un aspecto muy curioso, ¿no?, que es que estos días se está produciendo, estas semanas, un trasvase de audiencias, ¿no?, desde otros aspectos, de otros ángulos, pues hoy incluso el deporte tradicional, de gente que está ávida de contenido. Y yo quería preguntarte, desde lo que es un poco el equipo, ¿estáis teniendo también en cuenta esa nueva audiencia que no están tan versados en lo que son los eSports, digamos, para intentar acomodarlos también? A ver, nosotros sabemos que existe un tráfico que nos está llegando ahora mismo, que lo estamos notando, pues que tenemos picos muy hacia arriba, pero creemos que cuando vuelva al deporte tradicional la gente volverá
volverá a ver ese fútbol, a ver esos partidos del Atlético de Madrid, que es en realidad su club, es lo que le gusta, el fútbol tal y cual, pero creemos que sí que se va a quedar ese residual de gente que le ha gustado esto y que por qué no va a seguir viéndolo. Eso contestando a una de las preguntas tuyas. La otra es la parte de la parte de las marcas. Nosotros lo que estamos intentando es reforzar lo que veníamos haciendo hasta ahora mismo. Y es el ejemplo de San Miguel. Nosotros tenemos una serie con ellos que es Conociendo a. O sea, si antes decías, oye, pues ¿cómo es un jugador un jugador profesional de eSport? ¿Es el típico friki gordito tal y cual? No, no. Entonces nosotros con San Miguel hacemos una serie donde nos metemos en su vida, vamos a su casa, rodamos un contenido súper natural y eso lo que estamos haciendo es reforzarlo para decir, oye, pues mira, pues aquí tienes realmente para que veas cómo es la vida de un jugador profesional de eSports, un jugador de Fortnite, un jugador de Rainbow Six, y para que todo el mundo vea que es una persona que se levanta normal, que entrena, que lleva una alimentación saludable como un deportista, que vive muchas veces con sus padres o con amigos o lo que sea, y que se sigue comunicando con otros. La comunicación quizás no es como la que veníamos antes acostumbrados, que es abrazos tal y cual, sino muchas veces es comunicación como nos estamos comunicando ahora, ¿no? A través de cascos, teniendo plataformas como Discord o incluso a través de los propios juegos, que bueno, que ahora, pues desgraciadamente está tan de moda porque es la única forma que tenemos prácticamente de comunicarnos. Entonces, ese tipo de activaciones nos están funcionando muy bien y otras que con otras marcas estamos trabajando. Es la marca, por ejemplo, tengo aquí un quesito que todo el mundo conocerá. Es una de las principales marcas de quesos del mundo. Son franceses, llevan más de 150 años. Pues con ellos, que hemos firmado un patrocinio hace poquito, lo que hemos hecho es utilizar retos virales que hay de Instagram y de TikTok y todo esto, y los estamos cogiendo nosotros, esos retos virales, y utilizando productos para, bueno, para que, oye, pues para que nosotros seguimos con los retos virales utilizando pues este tipo de cosas. Habéis visto, supongo, que el reto del agua, del que te pone así y tienes que quedar a una persona sujetando un palo de la fregona. ¿Qué quieres? ¿Quieres agua? Voy. Entonces, bueno, nosotros utilizamos una botella de Fombella. Entonces, Fombella, que es patrocinador nuestro, y entonces, pues eso lo hacemos en TikTok, un vídeo, y estamos creciendo a ritmo de 20.000 seguidores semanales gracias a estos retos donde utilizamos a nuestros patrocinadores. Entonces, bueno, que Qué es lo bien. que también es donde nos apoyamos. Y al final queremos crear engagement con la comunidad y con una comunidad también que llega de fuera. Entonces, joder, pues mezclando ese tipo de cosas que están ahora tan de moda, conseguimos subir audiencias, crear más engagement y encima interactuar con los patrocinadores que tenemos. Qué bueno. Gracias, Pablo. Oye, lo tuyo no es la publicidad subliminal, ¿eh? No, bueno, es que al final hay que, en todos los momentos tienes que estar hablando de las marcas, es lo principal. Lo tuyo es más publicidad directa, ¿eh? Al cuello. ¿Eh? Sí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Oye, Nada. Antonio, hablando precisamente de marcas, ¿no? Con Pablo. Ahora, bueno, tú que también decíamos tienes ese recorrido, ¿no? En lo que es el deporte tradicional, ya has hablado con muchas marcas y conoces muy bien cómo piensan también. ¿Tú crees que la situación está haciendo replantearse a marcas que antes eran más reticentes de entrar en lo que eran los esports, les está haciendo replantearse entrar en lo que es el sector, pues bueno, por todas las ventajas, ¿no? Por todo el tema de la flexibilidad, por todo el tema de ese target demográfico muy específico? ¿Crees que ahora, en el futuro, ¿no? Un poco en ese escenario post-coronavirus, serán más flexibles o estarán más felices de entrar en el sector? Y luego también, a colación de esto, ¿crees tú que a día de hoy, sé que es muy pronto, pero crees que a día de hoy todo lo que son los agentes del sector, el ecosistema, está siendo lo suficientemente proactivo para conseguir ese interés por parte de estas marcas un poco más reacias? Vaya preguntitas sencillas que me acabas de hacer. Bueno, de las mías, ¿no? Para que no te aburras. Sí, sí. Bueno, oye, yo lo primero, mira, quería enlazar, antes de que se enfríe, quería enlazar con lo que estaba planteando Pablo, porque
tiene razón en una cuestión que además ellos están haciendo muy bien. Fijaros, el otro día escuchaba, bueno, leía una entrevista que le hacían a Enrique Arribas del Santander, y precisamente a colación del tema del patrocinio, y comentaba que, claro, lógicamente las reducciones de patrocinio iba a suponer un replanteamiento de las políticas y de las estrategias hacia estrategias de contenido, que era precisamente lo que le iba a proporcionar a las marcas visibilidad. Con lo que, efectivamente, esa es una de las líneas que en este caso, independientemente de la publicidad subliminal que acaba de hacer Pablo, pero sí es verdad que esas activaciones de contenido es uno de los activos interesantes para poder ofrecer, ¿no? Pero bueno, retomando las preguntas, a ver, yo me quedaría con el verbo que has utilizado, el replantearse, porque si hay un replanteamiento, quiere decir que tenemos conversos, con lo que aleluya, ¿no? Es necesario volver al análisis. Vamos a ver. Estamos ahora mismo en una situación absolutamente coyuntural. La situación coyuntural ha supuesto que incluso en ciertos niveles, y dependiendo de las estadísticas, estamos con unas subidas o unos aumentos de hasta un 60% en algunos casos en las audiencias al respecto de los y se están presentando como la gran oportunidad, como la revelación, como la residencia, es decir, titulares de todo tipo, que a mí me ponen los pelos de punta. Os lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque me parece, y perdonadme la expresión, me parece la orquesta del Titanic, el apuntarse esos titulares. Sin tampoco ser catastróficos, pero hay que analizarlo en su justa medida. Hay que analizarlo en su justa medida. ¿Por qué? Pues porque lo que hay es una demanda de entretenimiento. Es decir, analicemos el entorno de entretenimiento. O sea, Netflix ha aumentado casi 16 millones de abonados en los últimos meses, precisamente por la situación del confinamiento. Entonces hay un aumento coyuntural de consumo en todos los términos. Cuando se acabe el confinamiento, y lo veremos pues a partir de mayo, veremos cuántos abonados quedan, veremos cuánto consumo hay. Después, todo el deporte físico, no voy a decir tradicional, el deporte físico, se está reciclando, o se ha reciclado, o se ha apuntado al entorno de los eSports. Bien, ¿pensáis que el Mutua Madrid Open va a seguir siendo virtual toda la vida? Pues evidentemente no. Y todos los jugadores que están ahora mismo en el torneo virtual van a seguir haciendo el torneo virtual, pues ahora les toca porque no les queda otro remedio. Y además eso nos conlleva además con otro problema que de hecho hoy también ha surgido, bueno, esta semana ha surgido en la prensa, con los conflictos de derechos al respecto de los patrocinios que supone los torneos virtuales con los torneos reales. Pero bueno, esto es un entorno, insisto, coyuntural. Entonces, esto nos tiene que llevar a, bueno, cuando comience otra vez la vuelta de la actividad deportiva, cuando veamos exactamente cuán de tocados se han quedado todos los agentes del sector, veremos cuánto de pozo se ha quedado en este sector. Y eso nos volverá a dar las cifras exactas de qué es lo que está ocurriendo. Además, tener en cuenta una cosa. A ver, siempre se nos ha llenado la boca y por definición somos un ecosistema. Un ecosistema supone que todos los agentes están interrelacionados. ¿Qué ocurre? Que en el caso del patrocinio no es una cuestión de, es que hay mucho evento virtual. Sí, pero es que si los equipos no tienen patrocinio, ¿qué hacemos con el resto? Entonces, es un puzzle en el cual todos estamos tocados de todo. Entonces, evidentemente, tiene que haber una homogeneidad en todas las políticas, en todas las actividades, en todo lo que estamos haciendo. Y esa es una de nuestras debilidades, atención, porque toda esa estructuración, esa cohesión, y que tanto se nos ha llenado la boca de ecosistema, después, en realidad, cada uno está tirando por su lado y estamos como pollos sin cabeza. Perdonadme que me exprese así, pero es que es realidad. Entonces, vamos a tener que hacernos una introspección a ese respecto. ¿Qué es lo que pasa con las marcas? Es decir, se están planteando las marcas y ya yendo al grano. Bien, pues con respecto a las marcas y con respecto a cómo están reaccionando los agentes, lo que no podemos confundir es una reactividad rápida con una proactividad. Es decir, la circunstancia y la coyuntura nos hace ser reactivos de forma rápida.
Entonces, eso no quiere decir proactividad. Proactividad es cuando tienes un aspecto estratégico y un objetivo. Ahora mismo estamos siendo reactivos a una circunstancia. Ahora bien, evidentemente una reactividad rápida siempre es mejor que la proactividad. Pero, ¿qué es lo que tenemos que valorar ahí? Primero, que somos un sector muy líquido. No confundamos líquido con liquidez, cuidado. Somos un sector líquido. Nos podemos adaptar muy bien. Aunque nos hemos quedado con presenciales, evidentemente podemos cubrirlo en el online, pero hay que ver qué es lo que viene. Y después, al respecto de las marcas, y yo creo que Alejandro es quien debería responder más estos replanteamientos, ¿no?, que cuestionas. Es decir, evidentemente ahora mismo las marcas lo que se están replanteando son los presupuestos. Entonces, dentro de estos presupuestos, donde vean potencialidad de visibilidad de marca y lo conecto con el aspecto de contenido que hemos visto antes, ahí es donde se van a centrar y por lo tanto sí puede ser una oportunidad de los eSports, pero se la tenemos que dar nosotros. Y ahí es donde tiene que estar nuestra proactividad, en poder ofrecer plataformas de visibilidad donde puedan tener las marcas ese retorno de una u otra manera para que puedan volver en un caso o entrar en otro caso en los eSports. Muy bien. Antonio, como dicen en mi tierra, cuando hablas sube el precio del pan, Muchas gracias. Alejandro, pues efectivamente, ¿no? Como decía Antonio, ¿no? Hablando de marcas, tú hablabas el otro día, no recuerdo, perdóname, no recuerdo en qué webinar, son tantos que al final uno, ¿verdad?, acaba perdiendo un poco el control. Hablabas, o en un artículo hablabas de adaptabilidad de las marcas, ¿no? Lo importante que va a ser el poder adaptarse a la situación, para todos, lógicamente, ¿no? Pero yo, desde tu perspectiva, yo tendría curiosidad un poco de preguntarte a nivel interno, dentro de lo que es en MAU San Miguel, ¿cómo consideráis, ¿no? O qué estrategia estáis llevando a cabo un poco para conseguir esa adaptación que sea lo más óptima posible a la situación? Y luego quería un poco que me comentaras algo que me parece muy interesante, que sabes que una de las cosas que se ha repetido mucho estos días con las marcas es que están intentando contribuir, ayudar, ¿no? Y se comenta un poco en todo lo que es el sector del patrocinio, ¿no? y del marketing, que estos días van a ser muy importantes para las marcas poder aportar algo, ¿no?, a la sociedad, poder aportar algo a la situación. Y tenemos, por ejemplo, el caso de SEAT, ¿no?, o de muchos otros, ¿no?, que fabrican respiradores, o que hacen donaciones, o que fabrican mascarillas. Y yo sé que en vuestro caso, en MAU San Miguel, hace unos días, la semana pasada, creo recordar, anunciasteis un proyecto muy interesante en ese sentido para echar una mano, ¿no?, a todo lo que son los bares y los restaurantes. Entonces, bueno, preguntarte también un poquito por ese proyecto. Vale, pues te voy a contestar primero esta última pregunta y luego ya nos metemos con el tema un poco más de estrategia, ¿no?, o de táctica a nivel de eSports y de otros territorios. Lo primero de decir que nosotros es que desde el minuto 1 hemos estado aportando en distintas líneas, tanto para ayudar a los servicios médicos en esta crisis. Por una parte, estamos con nuestras impresoras 3D de la fábrica, estamos realizando mascarillas para llevarlas. Por otra parte, también desde el minuto 1 estamos donando agua con Solán de Cabras. Solán de Cabras, de hecho, es que no ha parado porque gran parte del agua se está donando a esos hospitales que es tan necesario el agua, y también se está donando cerveza. Se está donando cerveza para los sanitarios. Y luego, por otra parte, tenemos es que hemos hecho muchas cosas, la verdad. Por otra parte, para ayudar a nuestros distribuidores, también tenemos una plataforma que lleva cervezas a casa, con algunos de ellos. Luego también hemos creado una plataforma de crowdfunding en el que los bares pueden acceder, se registran y sus clientes habituales o quien quiera ayudarles puede realizar desde una parte de consumo, de oye, quiero un menú, quiero una cerveza o quiero lo que sea, para consumo a posterior, o lo que quiere ofrecer el bar. Pueden ser experiencias o cualquier cosa. Sobre todo es pagar ahora para que puedan tener ingresos en estos difíciles momentos, para posteriormente ofrecerles aquello que han ofrecido, o sea, para poder
ejecutar aquello que han ofrecido, ¿no? Luego, por otra parte, y yo creo que eso es lo más importante y donde se ve el esfuerzo que estamos realizando para, como decía al principio del todo, para mantener esa hostelería, vamos a donar por un valor de 75 millones de euros agua y cerveza a la hostelería. Esto se hace de distintas formas y sobre todo a través de barriles, a través de envases retornables, a través de muchísimas cosas para ayudarles en esos difíciles momentos, intentar hacer que sus gastos se reduzcan y se puedan mantener, ya que es cierto que la hostelería lo está pasando muy mal. Esas son algunas de las cosas que hemos hecho. Todavía hay muchas más cosas que tenemos pensado hacer porque, como os digo, nuestro centro ahora mismo son las personas y son nuestros clientes. Mantenernos a los 3.000 trabajadores que tenemos en Mou Sant Miguel ahora mismo y mantener que el negocio sea totalmente viable. Por ello, hacemos ese esfuerzo como líderes del sector, que creo que es lo que nos toca y creemos que es lo que nos toca también, ¿no? Al ser una empresa familiar como lo que somos y que nos encontramos a la cabeza en España como productores de cerveza. Por otra parte, lo que hablábamos a nivel de los eSports, nosotros desde el inicio entendimos que entrar en los eSports era entrar a un target totalmente nuevo y por tanto a un target que lo que le impera es el contenido. Tal y como decía Antonio, es cierto que las audiencias, ya hace tiempo que nosotros estamos un poco huyendo de las audiencias, en el sentido del macro. Porque realmente no es no consigues generar un engagement cuando vas a lo que es el mainstream más general. Hay que trabajar las microaudiencias, ¿no? Y sobre todo hay que hablar de persona a persona, intentar llegar a esa llegada de comunicación o de conexión, ¿no? Esto supone que los eSports nos dan una ventana y una oportunidad para hacer eso, sobre todo con generaciones que han dejado de consumir publicidad, lo que nos exige también a trabajar de forma distinta. A día de hoy, esto lo que nos ha llevado es un pequeño expertise, porque realmente no tenemos gran experiencia, llevamos unos años, pero yo todavía nos considero novatos en lo que es la activación, ¿no? En este tipo de medios. Y también la hemos trasladado a otros territorios, como puede ser el de la música o puede ser el del fútbol, donde estamos generando contenido. Tenemos, por ejemplo, con Mau una plataforma que se llama VibraMau, donde había conciertos físicos en clientes, en salas de España. Pues lo hemos trasladado a esa parte de... Estamos haciendo directos en Instagram donde se realizan esos conciertos, ¿no? Con esos músicos que al final tú tienes unos contratos y tienes unas cosas que te permiten también activarlos en la situación actual, ¿no? La cosa es que hay que buscar nuevas formas para generar contenido, porque lo que está claro es que hay que generar contenido para entretener a la gente y que la gente pueda conectar contigo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tanto por la parte de eSports, donde estamos mirando qué podemos hacer después de hacer todo, digamos, hemos hecho una primera fase de estudio de lo que suponía para nosotros toda esta pandemia, pues estamos empezando a activar un poco más. Con San Miguel, por ejemplo, hemos estado viendo distintos retos que se han lanzado por sus redes, por Instagram, por Twitter, etcétera. Y poco a poco yo creo que vais a ir viendo más y más en este aspecto. También pues a través de influencers y a través de otro tipo de activos que nos ayuden. Lo que sí que está claro es que, como decía también al principio, las marcas estamos cambiando un poco la visión de cómo tenemos que activar y ahora esto se ha acelerado mucho más. Y donde vamos a transformar esto es un retorno que sea un retorno de negocio o un retorno realmente medible. Ya no va a ser simplemente audiencia por audiencia, como se ha trabajado durante mucho tiempo, sino que ahora es que la audiencia, y esto sí que lo quiero recalcar, se queda en un segundo plano. Y un ejemplo, yo creo claro, que estamos viviendo y que todos vivimos, es un poco lo que decía Antonio. En la televisión podemos ver que tiene unos repuntes que no se han visto en años, ¿de acuerdo? Pero la inversión publicitaria es ínfima. Entonces,
sobre todo es por aquello que estoy diciendo. O sea, al final, las empresas están buscando sobrevivir y tener esa viabilidad del negocio. Entonces, cuando ya tengan eso, volveremos a ver inversión publicitaria en esos aspectos, en captar en esas audiencias, en darte a conocer o en dar a conocer nuevos productos, pero primero tengo que ver que mi producto se está vendiendo y que puedo llegarlo a vender y que los espacios donde lo vendo existen, ¿de acuerdo? Por así decirlo. Por ello, yo creo que a futuro también, yo creo que va a cambiar mucho y se van a dar nuevos modelos de negocio para todos. Ya no va a ser simplemente produzco, vendo y un tercero vende. No. Ahora ya vamos a tener que ver y aportar, yo creo que modelos de negocio de servicios, aparte de un modelo único de producción. No sé si me explico bien o... Perfectamente. Gracias, Alejandro. Pablo, yo quería ahora un poco comentar contigo, pasando a ese segundo bloque ya donde comentamos, ¿no? qué lecciones estamos aprendiendo o qué cosas vamos a incorporar a lo mejor, ¿no? de cara al futuro que estamos pues eso, ¿no? Sacando en conclusión de todo esto. Sabemos lo difícil que es vender patrocinio, ¿eh? Tú y yo lo sabemos, de hecho, ¿no? Fíjate, es complicado en el deporte rey, ¿no? Que es el fútbol, porque es un mercado más amplio, hay muchas más, digamos, el espectro es más, da más posibilidades. En los esports no digo que sea difícil, pero obviamente no es el tamaño de mercado que tenemos en el deporte físico, como bien dice Antonio. Entonces, yo quería preguntarte, dentro de ese ejercicio que hacemos todos lo que somos los directores de marketing o los jefes comerciales, en este caso, bueno, en el tuyo, de un equipo de esports, ¿qué parte vas a incorporar o qué enseñanza o qué ventaja vas a incorporar en tu discurso de las bondades o de todos los beneficios que tiene el estar dentro de un equipo de esports de cara un poco al futuro, ¿no? Aquellas marcas, sobre todo decíamos antes, que son un poco reticentes o que no acababan de ver realmente lo que eran las posibilidades que les puede ofrecer estar en el sector. A ver, nosotros vamos a seguir con el mismo discurso. O sea, creemos que nuestro discurso es, al final, online, es un nuevo público y quizás ahora lo que reforzaremos más es, oye, mira, otros deportes han parado porque el momento en el que estaban no se podían ejecutar, nosotros no, nosotros las competiciones se siguen haciendo, las semifinales, las finales, todo. Quizás las finales se podrían llevar a cabo en estadios llenos, como se estaban haciendo, sí, pero bueno, no pasa nada, se pueden seguir jugando, no se para la competición y al final no es que saquemos una conclusión clara ni aprendamos, yo creo que seguimos haciendo el trabajo como lo veníamos haciendo, no estamos cambiando nada, si estamos cambiando es, pues lo que decía antes, un poco pasar lo físico a lo digital, lo poco que hacíamos físico, pasarlo a digital, a más experiencial y es verdad que ahora lo que estamos haciendo es enfocarnos en sectores o compañías que necesitan seguir, o sea, produciendo lo que estaban haciendo. No voy a dar pistas a la competencia por si lo ve, ¿vale? Pero bueno, al final hay otros sectores que están funcionando, que estaban a lo mejor muy centrados en la parte de deporte tradicional y que ahora dice, joder, necesito seguir invirtiendo para que mi sector siga funcionando y toque ir a otra parte. Entonces, pues ahora quizás nos estamos centrando más en ellos. ¿Por qué? Pues porque no sabes si no sabes si va a haber un repunte, pues también por lo que decía antes, hay usuarios que han llegado, o lo que decías tú, Sergio, hay usuarios que han llegado del mundo tradicional y que seguramente se vuelvan a ir al mundo tradicional, pero algunos se quedarán, ese pozo quedará, seguirá creciendo como lo estaban creciendo los eSports y hay que decir a las marcas que quizás lo que estén haciendo ahora, oye, mete un poco la patita y ya verás si Dios quiere, como seguimos el crecimiento de los eSports como estaba y encima nos hemos ganado hemos comido un poquito de la tarta del deporte tradicional y es lo que estamos trabajando nosotros en la parte de captación de nuevos patrocinadores yo creo que es como deben de trabajar el resto de clubes, ¿eh? Es mi sensación.
Fantástico. Antonio, hablabas antes, ¿no? Decías un poco que nos contabas, ¿no? Que te daba un poquito de pánico o un poco de telele, ¿no? Cuando hablábamos de estas posibles marcas, ¿no? Que quieren entrar en el sector, un poco aprovechando la coyuntura, ¿no? Entonces, de estas marcas un poco, no quiero decir la palabra oportunistas, ¿no? Porque al final vamos a no ser hipócritas, ¿no? Todos al final, en muchas ocasiones, acabamos yendo al sol que más calienta, ¿no? Esto es algo muy humano, ¿no? No es algo que quizás no sea tan criticable, ¿no? En el fondo, pero ¿cómo ves tú, cómo crees tú, ¿no? Que esas marcas que entran en el sector, un sector como los eSports, que sabéis todos que es uno de los sectores quizás, ¿no? En comparación con el deporte físico, ¿no? Valora mucho más lo que es el que la marca que entre aporte algo que ayude al desarrollo de lo que es la comunidad y lo que es el sector. ¿Cómo crees tú que estas marcas oportunistas, cómo crees que debe recibirlas el sector? Es decir, yo me imagino la situación y puede pasar, ¿no? Marca que está ahora viendo un poco y dice, oye, los eSports hay un engagement fantástico, no hay deporte físico, me voy a subir al barco y cuando todo esto acabe, un año y medio, pues volveré a salir, ¿no? ¿Cómo crees tú que el sector debe un poco recibir a esas marcas y a lo mejor qué se podría hacer para que no solamente estuvieran con nosotros durante un tiempo, ¿no? Sino que también pudieran o estuvieran con nosotros más a largo plazo, ¿no? Y fueran ya parte del sector? Sí, bueno, el oportunismo siempre ha estado. Es decir, yo llevo desde el año pasado ya en algunos foros he hablado del paracaidismo, ¿no? Y paracaidistas pues siempre ha habido y siempre habrá. Lo que pasa es que, bueno, aquí tenemos que diferenciar un poco los paracaidistas conscientes y los no conscientes. Es decir, el oportunismo consciente, es decir, oye, me subo a este carro porque, caramba, qué audiencias, qué tal, qué, bueno, y pongo un dinerito y a ver qué pasa. Y los no conscientes que, bueno, pues donde también en algunos casos pues hay un índice de romanticismo muy alto. Pero yo creo que el problema no es tanto del patrocinador, es decir, vamos a cambiar el término, en lugar de marca vamos a llamar patrocinador, es decir, no es tanto el problema del patrocinador, sino del patrocinado. Es decir, que quien no tiene que caer en el oportunismo es el patrocinado. Entonces, aquí hay un ejercicio de marketing muy grande, tanto en cuanto tenemos que convencer a ese patrocinador que esto no es ni cortoplacista, ni es a ver qué pasa, ni pongo la bolita y apuesto todo al negro y vamos a darle a la ruleta y a ver qué suerte tenemos. Entonces, ¿por dónde pasa todo esto? Pues por una oferta consistente. Es decir, por eso digo que hay un ejercicio de marketing muy interesante que tiene que ser un reto para los patrocinados. Y aquí se me antojan tanto competiciones como, sobre todo, equipos. Y me fijo en los equipos porque yo creo que en esta parte son los que más tienen que perder. Y los equipos tienen una vulnerabilidad por su dependencia del patrocinio muy, muy, muy grande. Es decir, a la cifra que tú añadías al principio, yo añadiría en algunos casos de un 80 hasta un 90% de dependencia de patrocinio. Entonces, los equipos es donde tienen que trabajar mucho ese marketing. Tienen que ofrecerse como productos. Hay que trabajar en conformarse como un producto atractivo, pero como un producto que no es meramente un soporte de notoriedad. Es decir, aquí en el patrocinio siempre tenemos la dicotomía de estar trabajando, por un lado, simplemente lo que es la parte de notoriedad, cuantificado, audiencia, etcétera, que esto en eSports no funciona, y antes lo estaba comentando Alejandro, y es la política que está llevando San Miguel, y es lo adecuado, o irte a esa parte de segmentación, concreción, conversación, engagement, contenido, ¿no? Entonces, eso es donde hay que trabajarlo. Entonces, que se puede ofrecer un producto bueno para estas marcas reconvirtiendo su percepción de oportunismo en un medio y largo plazo, por supuesto. Entonces, hay que mostrarles cuál es este entorno de los eSports, hay que mostrarles que somos capaces de generar unos contenidos de interés, que tenemos unas capacidades de engagement y de conversación muy altas y que eso lo pueden capitalizar y que además incide directamente en algo que también ha mencionado antes Alejandro y que es la palabra clave, ofrecerle ROI. Y ahora mismo más que nunca. Más que nunca. Entonces, tenemos que dejar de, no, y te damos imagen, te damos, y luego en la camiseta, no, vete a ROI, vete a ver cuánto puedes vender por esto, además de acompañarlo con una visibilidad medianamente notoria.
tenemos y somos un ocio accesible y asequible. Tenemos diferenciación respecto a otros entornos. Tenemos grandes posibilidades de hacer cross-marketing. Tenemos, además, posibilidades de enlazar con estrategias, las estrategias de las marcas a nivel integral fantásticamente. Tenemos grandes posibilidades de generación de comunidad para conectar con esos consumidores o potenciales consumidores. Tenemos posibilidades de fidelización. Es decir, tenemos un gran producto, pero tenemos que conformarlo para poderlo ofrecer bien y contrarrestar esa intencionalidad de oportunismo por esta coyuntura, ¿no? Muy bien, gracias, Antonio. Alejandro, hablando de esas marcas, ¿no?, que decimos que puede ser que acaben apareciendo en el sector, quería preguntarte, entiendo, o es muy posible, ¿no?, que habrá marcas seguramente que tienen ya una presencia, ¿no?, en lo que es el deporte tradicional o el deporte físico, como dice Antonio. Para todas aquellas marcas, ¿no?, como se hace un poco el mundo de las finanzas, ¿no?, cuando tú, digamos, pones varios huevos, ¿no?, en varias cestas, para todas aquellas marcas que digan, oye, yo quiero ahora entrar en los eSports porque si viene una segunda ola o viene una tercera ola o viene en el futuro otra pandemia de ese tipo, yo ahí tengo una oportunidad fantástica para un poco no balancear, ¿no?, el hecho de no poder tener el contacto tan, digamos, directo, ¿no?, o explotar ese partner a través del deporte físico. ¿Qué ventajas, ¿no?, o bondades desde una empresa como Mao San Miguel, que tenéis ese binomio deporte físico a nivel de marca y esports, tiene a nivel de lo que es el patrocinio para vosotros y puede tener para esas marcas, ¿no?, que puedan entrar? A ver, yo sí que nosotros hacemos la reflexión de otra forma. Lo primero que intentamos ver es para qué pasión, o digamos, qué pasión de las personas, del consumidor, está trabajando el fútbol, por ejemplo, o el deporte tradicional, cada deporte tradicional, y qué pasión o qué conexión trabaja al final los eSports, ¿no? Yo creo que ahí es donde no puede ser fútbol por ser fútbol o eSports por ser eSports, por así decirlo. Yendo a esto, para nosotros, lo que sí que vemos de los eSports es que principalmente tiene una conexión con esas nuevas generaciones, ¿no? Pero para poder llegar a ellas, las marcas tienen que dejarse aconsejar, ya que es un territorio que no trabaja igual que el resto de territorios, no trabaja igual que el fútbol, tiene su propia idiosincrasia y además es un target muy especial. Yo creo que una generación Z frente al resto de generaciones es donde tiene la brecha más grande de comprensión. Yo soy millennial, por así decirlo, nacido en los 80. Yo puedo hablar con mi padre y nos entendemos muchas cosas, ¿no? Algo tan sencillo como intentar diferenciar lo que es el mundo físico y lo que es el mundo virtual. En cambio, un generación Z, por así decirlo, no es capaz de diferenciar eso. Para él es lo mismo, es la misma realidad. Eso ya crea una diferencia social y de conexión enorme a la hora de comunicarte con ellos, ¿no? Yo creo que los eSports es uno de los medios que justamente están en esa comprensión mixta, por así decirlo, en esa forma de hacer, que nos facilita la conexión y la comunicación con esas generaciones. Luego, por otra parte, es un mix de territorio. No es un territorio que sea deporte, es un territorio que es deporte, es contenidos, es música, por así decirlo. O sea, se junta muchas peculiaridades de muchos otros territorios, ¿no? Que además, pues como digo, impacta en unas generaciones que tienen hábitos de consumo y se relacionan con un mundo de forma distinta a otras generaciones, lo cual hace que esta brecha grande la podamos acortar las marcas, ¿no? Y digamos un poco rejuvenecernos. Con esto es necesario el mix, ¿de acuerdo? Para alcanzar estas distintas generaciones, comunidades, y además todo se tiene que trabajar de forma homogénea. No puedes trabajarlo distinto, ¿de acuerdo? Tiene que tener un sentido 360, por así decirlo, y pensar a largo plazo. No puedes pensar a corto plazo, porque al final entrarás y saldrás, pero esto es una cuestión, como he estado repitiendo constante, generacional. Los adolescentes, los jóvenes de hoy, mañana tendrán esos 35, 40 años, etcétera, etcétera. Y no creo que dejen de jugar o dejen
o dejarán de jugar más, ¿de acuerdo? Esto ya es una cuestión totalmente mía, no hay ningún estudio que lo avale, pero yo creo que dejarán de jugar más porque la tesitura vital les impedirá jugar más, o lo mismo que están jugando ahora, pero se dedicarán seguirán con esa afición y tenderán al visionado. Yo creo que por eso también las audiencias de visionado de los eSports van creciendo cada día más, ¿no? Porque al final la coyuntura vital te limita para jugar, pero te permite el poder ver y generar espectáculo, ¿no? Y ver más contenido. Sí, genial. Antonio, ya para ir acabando un poco, a ver, si lo hemos hablado durante todo lo que ha sido el webinar, ¿no? Las marcas a día de hoy lo que están haciendo más que nada es sobrevivir, ¿no? Intentar adaptarse a la situación. Y todos sabemos, ¿no? Un poco los que nos hemos movido en el mundo de, bueno, cualquier empresa, ¿no? A nivel de lo que es patrocinio, o nos hemos movido en lo que es un equipo o un poseedor de derechos, ¿no? Cuando hay una coyuntura económica, ¿no? Como la que vamos a tener, sobre todo, no tanto ahora, pero tendremos en los próximos meses. Si nos acordamos, por ejemplo, la crisis, ¿no? financiera del 2008-2009, tenemos la famosa expresión de meter la tijera, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles son las primeras áreas donde las marcas empiezan a un poco a recortar dinero para compensar, ¿no? por las pérdidas que están teniendo? Es obviamente el patrocinio, ¿no? Entonces yo creo que es evidente que tendremos ese, lo hemos dicho, ¿no? durante toda la reunión, vamos a tener un golpe bastante fuerte en lo que es los ingresos por patrocinio. Vuelvo a decir, a ver, dependerá un poco también, ¿no? de la marca o del sector en sí, ¿no? Pero yo te quería preguntar, teniendo esa dependencia que tenemos a día de hoy en los eSports, de lo que es el patrocinio que comentabas tú antes, ¿qué podemos hacer o qué hemos aprendido, ¿no? con todo lo que está pasando para que podamos capitalizar en esto y esta situación y crear nuevas formas de ingreso? Por ejemplo, el otro día hablaba, no sé dónde lo leí, pero hablaba alguien el otro día, pues que para empezar, oye, por ejemplo, los equipos, ¿no? pues deberían hacer más torneos, ¿no? Con sus fans. Es un ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, teniendo en cuenta que a nivel de audiencias estamos lejos, ¿no? de poder convertir a lo que es los derechos por televisión en la principal fuente de ingresos, ¿qué aspectos crees tú que podrían servirnos de esta época para en el futuro poder eliminar un poquito, aunque fuera un poquito, esa dependencia tan alta del patrocinio? Hombre, no estaría fácil. La verdad es que no estaría fácil, y en la coyuntura que tenemos, pues menos todavía. Porque, claro, a ver, tened en cuenta que el deporte físico, por ejemplo, está tan sumamente estructurado a nivel federativo que puede tener un soporte y un apoyo incluso de subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso es 100% iniciativa privada y, por lo tanto, con eso no podemos contar. Cosa que, de todas maneras, también nos hace pensar en un análisis al respecto de lo que somos como sector. Y me gustaría abrir y cerrar un paréntesis. Es decir, ahora más que nunca necesitamos una cohesión del sector. Es decir, estamos viendo cómo muchos sectores se están haciendo voz al respecto de terceros, administraciones, etcétera, en tanto en cuanto hay una representatividad sectorial pidiendo, dada la circunstancia de su propio sector, pues ayudas o algún tipo de prebenda con respecto a esto. Nosotros ahí tenemos una asignatura pendiente, digo en términos generales. En tanto en cuanto, primero, pues tendríamos que reivindicar nuestro aspecto cultural y de entretenimiento, trabajando en los aspectos impositivos y buscando a ver si ese IVA nos lo pueden bajar, incluso llegando a un 10%, como puede tener cultura, más inclusión de los eSports en la educación, categorizar, por ejemplo, los eSports como pues, eventos de especial interés, porque de hecho tiene unas repercusiones en las ciudades muy grandes. Es decir, que en ese aspecto habría que trabajar, pero eso como sector. Vayamos a la parte de lo que son los propios agentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de todo esto? Bueno, estamos aprendiendo, cuidado. Todavía nos queda mucho por aprender. Pero vamos, sin ser portador de las malas noticias, y no quiero hacer subir más el pan todavía, o más, lo que tenemos que trabajar es, evidentemente, en algo que no tiene ningún misterio, que es en la diversificación de tu modelo de negocio. Es decir, si tenemos todos los huevos puestos en la misma cesta, evidentemente, si se nos cae la cesta, se acabó. Entonces, esa diversificación supone que hagamos un replanteamiento de nuestro modelo de negocio
en tanto en que si existe una dependencia de no ya un 80-20, sino un 90-10, en algunos casos, como hemos hablado, de patrocinio, tendremos que buscar otras alternativas. ¿Que hay alternativas de inversión? Evidentemente, pues por ejemplo, en el caso de equipos, hay fórmulas de búsqueda de inversión, con todo el riesgo que evidentemente eso supone. Alternativas de generación de valores a efectos de utilizar plataformas de blockchain para poder dar tokenizaciones con respecto a esos tokens de no tanto de equity, sino de poder dar a los propios fans para que puedan hacer microinversiones con un retorno de experiencias, etcétera. Esa es otra línea también a trabajar. Los aspectos de los contenidos, que por ejemplo ahí sí que Heretics lo está haciendo muy bien, donde de repente pues ha sacado un programa colocado en Ubit y donde hay unas posibilidades de explotación y de financiación que nadie se había planteado hasta ahora, y efectivamente han diversificado. Quiero decir que fórmulas hay, pero claro, tú tienes que saber cuáles son tus activos y qué es lo que puedes. Es decir, volvemos a la casilla 1 del juego de la oca. ¿Cómo nos estamos conformando como producto para ofrecernos? Entonces ahí es donde está el trabajo. Pero, a ver, básicamente, lo que tienes que analizar es cómo está el mercado. Es decir, no tanto la marca, sino el mercado de esa marca, para que tú puedas ofrecer algo con diferenciación. Evidentemente, tú tienes que cruzar su público con el tuyo. Es decir, tienes que buscar ese punto de conexión. Su consumidor es tu fan. ¿Qué podemos ofrecer conjuntamente? Y ahí seguro que puedes conformar algún producto o subproducto dentro de lo que eres como agente. ¿Y qué producto eres para esa marca? Para acabar, ha salido hace un par de días un análisis de la agencia digital Acuity al respecto de bueno, las razones por qué las marcas tendrían que tener en cuenta el invertir en esports actualmente, ¿no? Y bueno, a ver, son generalidades, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, Equity apuntaba, bueno, evidentemente el alcance de las audiencias, pero yo hago un análisis más en la segmentación, que es precisamente uno de los temas interesantes para unirlo con ese consumidor con fans. La parte de altos índices de atención, que eso nos lleva a el engagement, nos lleva a la conversación y nos lleva a ese enlace. El que tenemos un data de primera mano, es decir, tenemos una capacidad de monitorización del feedback muy grande que podemos ofrecer frente a otras posibilidades de apuesta de patrocinio y en otras plataformas o en otros entornos. Efectivamente, tenemos también capacidad de poder ofrecer ventas y ROI, muchísimo. Y después que somos muy líquidos, como decía antes, pero también muy flexibles a la hora de poder ofrecer optimizaciones de presupuesto. Es decir, yo creo que esas 5 que muy bien han analizado esta agencia valdrían para poder poner encima de la mesa esa fórmula, ¿no? Muy bien, gracias, Antonio. Bueno, teníamos muchísimas preguntas, como decía al principio, sabía que íbamos a aprender mucho con vosotros y siempre es un poco el caso. Nos encantaría seguir un poquito la conversación, pero bueno, habíamos dicho que íbamos a mantenernos dentro un poco del horario. Así que lo que voy a hacer es, quería preguntarte, ver si Marc tenía alguna pregunta o quieres añadir algo, Marc. Hemos tenido ahí un poquito escondido. Hombre, no, yo me parece ir aprendiendo con vosotros, que siempre decimos lo mismo, que al final nosotros somos escribanos y lo que sabemos, lo que explicamos es de lo que aprendemos y escuchamos vosotros. Yo creo que, hombre, que queda muy claro que el sector de esports tampoco puede creer que esta es que va a ser humana esto y que, oye, que esto es todo beneficio, sino que va a tener que seguir trabajando, va a tener que seguir siendo creativo, que yo creo que lo ha sido desde sus orígenes por tener que buscar su propio espacio dentro de la industria de entretenimiento y yo creo que seguro que aparte son todo gente joven por norma, o sea que van a seguir con ese empuje. Y yo sí que quería preguntar, porque es verdad que lo comentaba Pablo antes, que sí, que los eventos físicos se han caído y ahí pues oye, hay una parte de ingresos del sector que ha desaparecido, pero a futuro, ¿qué papel le da el mundo de los esports a la experiencia física? Yo creo que es el gran qué, ¿no? Saber, oye, ¿cuál va a ser el mix de omnicanalidad del mundo de los esports? Yo creo que es una pregunta que plantearía a todos, que seguro que todos tenéis algo que decir en eso. Si queréis, contesto yo primero.
que acaba de justo mi hija un vídeo de Peppa Pig que dura como 4 minutos, creo que me va a dar margen suficiente. Entonces, yo creo que va a ser importante, pero es verdad que siempre nosotros hablamos de intentar llevar a la parte que nosotros somos tan buenos, ¿no? Yo no digo Team Heretics, ¿eh? Team Heretics sí, pero también entiendo que el resto de equipos de eSports son buenos en lo digital y tenemos que ir empezando a también ser igual de buenos en la parte experiencial física. Entonces, esto pasa primero por eventos de otros, puesto que ahora los clubes, voy a hablar ahora de Team Heretics, no tenemos un pulmón tan grande como para poder tener un epicentro donde poder ¿no? atraer a mucho público unas instalaciones grandes. Cuando esto me refiero a eso, unas instalaciones grandes, una zona de bar para poder tomarte tranquilamente tus cervezas, San Miguel, viendo un partido de eSports, tomando un snack, luego una zona de tienda para lo que es el merchant, que ahora todo se vende online. Entonces, bueno, yo creo que ese momento llegará. Quizás a finales de 2020, principios del 21, sí. Nosotros es verdad que al final vemos otros clubes fuera de España, vemos clubes franceses, clubes alemanes, clubes sobre todo americanos, que pues, cómo están haciendo sus instalaciones y al final eso, joder, pues yo no estoy diciendo que vayamos a copiar, pero sí que te da un poquito por dónde van los tiros y por dónde está yendo el sector y por dónde va yendo el mercado y es verdad que si a ellos les funciona, ¿por qué a ti no te va a funcionar? Entonces, bueno, al final lo que tienes que hacer es tú, con tu idiosincrasia de club, unir las piezas para hacer algo físico que realmente vaya a dar una ventaja o algo un poco, ir un paso superior con tus fans y con gente que no son tus fans, pero que puedes captar porque a lo mejor les gusten los videojuegos y digas, joder, pues vente aquí porque tengo yo qué sé, un centro de alto rendimiento, una zona para conectar con otra gente del sector, poder ver partidas profesionales en directo, no sé, cómo entrenan. O sea, hay mil opciones y yo creo que por ahí pues es una rama de crecimiento importante para el sector, pero también es verdad, Marc, que lo que decía antes Antonio, de qué otras maneras de monetizar tienen los clubes, aparte de la parte física, obviamente, tienes pues lo que es, ya que no se genera por derechos televisivos, porque el sector no lo genera, porque son plataformas gratuitas, que también es lo que nos hace crecer tanto. O sea, no podemos tenerlo todo. O sea, no podemos querer crecer como estamos creciendo y aparte ingresar por derechos televisivos. Es imposible. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues bueno, pues ¿por qué no haces ¿por qué no vendes tú? No vendes, bueno, no quiero decir que vendas talento, pero produces contenido y ese contenido lo pones en una plataforma donde realmente sí que haya ingresos televisivos por ahí. Es lo que nosotros hemos hecho con el grupo Media Pro, con Ubit, que es una plataforma brutal que está acogiendo a muchísima gente joven y ahí nosotros tenemos un programa que no habla de videojuegos, un programa que habla de mainstream, de entretenimiento, que tenemos temas de batallas de gallos, cosas que le gustan a la gente joven, metemos a influencers de otros sectores, de moda, entonces es otra manera de una vía de ingreso y es lo que tenemos que seguir haciendo. Perdona que a lo mejor no haya contestado a tu pregunta, Marc, pero hable de lo de Antonio, porque yo creo que también no tenemos por qué depender un 100% de los ingresos de patrocinio y hay que ser inteligentes, hay que ver otras oportunidades para no tener los huevos en una misma cesta, que es lo que decía antes Antonio, que si se te cae la cesta, a tomar por saco los huevos, sino, joder, ¿por qué no la parte de merchant va a poder llegar a un punto que sea un elemento sólido en el que poder sustentar el club en caso en que algún patrocinio importante te falte? Y nosotros, gracias a Adidas, eso lo estamos construyendo y ya estamos preparando la nueva línea para 2021, finales de 2020, de 2021, que es espectacular, con una serie de productos nuevos que yo creo que eso a los fans les va a gustar, incluso al que no tiene por qué ser fan de Team Heretics si le gusten los videojuegos o le gusten las batallas de gallos porque estamos entrando a través de 2 embajadores. O sea, al final tienes que buscar otras vías de negocio y no solo lo que estábamos habituados. Hombre, yo apuntando al tema de los presenciales, ¿no? A ver, yo considero que la clave del éxito para una marca, y cuando hablo de una marca no digo un patrocinador, digo marca Heretics, digo marca competición, digo marca
cualquiera de los productos que tenemos dentro del entorno de los eSports. El éxito de una marca en ese enlace con sus fans y con su audiencia y con sus consumidores es hacerle sentir. Es decir, cuando una marca hace sentir es cuando realmente ha enganchado y cuando realmente puede tener éxito y cuando realmente puede desarrollar actividades de marketing. El hacer sentir es ni más ni menos que los aspectos experienciales. Y los aspectos experienciales tienen un componente muy alto, en el caso de los eSports, que duda cabe, en el online, pero el presencial es fundamental. Entonces, el presencial supone el hecho del contacto, el presencial supone el hecho de algo fundamental en el entorno de marketing, que es la activación, y en el patrocinio, si no hay activación, el patrocinio no funciona. En el caso, es decir, en el caso de competición, en el caso de ferias, es decir, ese contacto, esa experiencia, ese ver a tus ídolos jugar, ese poder contactar con otra gente que tiene tus mismas ilusiones, inquietudes y comparte esa misma emoción. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. El presencial es vital. En la parte profesional, y digo en la parte que me toca, es decir, yo desde el minuto 1 de toda esta situación en ningún momento me he planteado sustituir el Global eSports Summit en online, en absoluto. Es decir, hay un componente de networking que por mucho que haga mucha plataforma en Zoom, en Hangouts, en Teams o en todo lo que quieras, jamás se va a poder llevar a cabo. Y hay un elemento de contacto y de experiencial absolutamente fundamental, ¿no? Puedes hacer, evidentemente, subproductos online, pero no es sustituible. Yo creo que el presencial no solamente se debe mantener, sino que se debe potenciar en cuanto pase toda esta pesadilla. Yo por mi parte es decir que al final el presencial es algo muy importante, sobre todo para los patrocinadores, porque es también otro momento de conexión físico donde puedes ofrecer otro tipo de experiencias que el digital no te da. Y de hecho puedes crear otro tipo de experiencias mixtas. Nosotros, por ejemplo, cosas que hemos hecho en eventos, pues por ejemplo la parte de experiencias con catas, Meet the Pros, conocer a los activos, por así decirlo, dentro del patrocinio, hacer determinados sorteos en el momento, no sé, gincanas, puedes hacer muchísimas cosas en un evento físico que no te da, y sobre todo con productos que al final son físicos. Pero al final yo, acá a lo que nos dedicamos es a vender cerveza, por tanto necesito que estés en un espacio físico para consumir mi producto, ¿no? Como decía al final, y mejor que lo hagas con gente con la que aprecias, ¿no? Y que puedas compartir esa cerveza con otras personas. Entonces, el espacio físico es algo que yo creo que desde el inicio también los eSports es como una excepcionalidad que también te permite realizar una serie de acciones aspiracionales que no te dan en la parte digital. Entonces, yo creo que ahí se mantendrá y yo creo que incluso se potenciará, ya que es algo que además los fans lo quieren mucho. Es una forma de conocer a aquel con el que llevas jugando durante un año, que vive en Murcia, por ponerlo, y tú eres de Galicia, por poner otro lugar, y juntarte en un espacio y conocerte físicamente y realizar acciones que no haces normalmente cuando quedas con él de forma online, ¿no? Por tanto, el espacio físico se va a mantener y yo creo que vendrá con mayor inversión y con mayores ganas. Ahora, vendrán menos. Y como decía Pablo también, yo creo que hasta finales de año no empezaremos a ver eventos grandes. Si todo va bien. Muy bien, Alejandro, pues muchas gracias. Efectivamente, es verdad, ahora solo queda un poquito ver y esperar a ver dónde nos lleva todo esto, ¿no? Y en qué posición nos encontramos aquí unos meses. Lo único que podemos hacer a día de hoy, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Un poquito compartir nuestras experiencias, compartir nuestros pensamientos, qué cosas podemos hacer, ¿no? Entre todos para un poco estar en la mejor posición posible para afrontar ese escenario post-coronavirus. Así que en ese sentido, agradeceros mucho a los cuatro vuestra participación. Como ya hemos dicho muchas veces, es que se aprende mucho con vosotros. Y sobre todo agradecer a la hija de Pablo que se haya portado tan bien. Estará disfrutando, ya verás, cuando acabe
Te va a salir gamer, sí o sí. Su vida, Si nos tiene que escuchar a nosotros, ¿te sale gamer o una crack? Va a estar todo el verano en la playa, vamos. O sea, no va a coger una tele ni un iPad, vamos, lo que me falta. Bueno, ahora tienes una grabación para enseñarle de mayor. Mira, tu primer cameo. Sí. Perdona, sé que si alguna vez se oía de fondo gritando algo, cualquier cosa. Bueno. No pasa tranquilo. nada. Oye, agradecer también al creador de Peppa Pig, que yo creo a todos los padres, Pues ha soltado de más de una, He de deciros que soy uno de los 16 o 140, no me acuerdo, millones de personas que ha contratado Netflix. O sea, lo tengo claro. O sea, he picado, lo siento, pero era una necesidad vital. Sí. Si no puedes con el enemigo, únete a él. No, únete 100%. Bueno, pues nada, lo dicho. A los demás, bueno, pues los que habéis seguido lo que es el webinar, agradeceros también vuestro tiempo. Espero que os haya resultado interesante la charla. Yo creo que hemos podido ver cosas muy interesantes desde varios ángulos, ¿no? De lo que son agentes del sector. Quizás nos ha faltado un poquito, como decíamos al principio, sí, el lado un poco de lo que es los developers, pero bueno, creo que aún así ha sido muy informativo y muy interesante. Alejandro, que es, si no recuerdo mal, es licenciado en filosofía. ¿Estoy lo correcto, Alejandro? Sí. Pues se ha permitido la licencia al principio de citar a Hobbes, así que si me lo permites, yo para acabar voy a hacer algo parecido y voy a citar voy a hablar del gran Zenón de Citio, ¿no? Un filósofo estoico, que es lo que decía, bueno, una de las cosas que decía era que el ser humano ha de saber distinguir entre lo que está en su mano, o lo que está en su poder, y lo que no puede controlar, ¿no? Entonces yo creo que eso viene muy al pie de lo que es la situación hoy en día, ¿no? No podemos hacer nada obviamente, desde cualquier sector, ¿no? Para poner fin a esto o para, digamos, lidiar con ciertas de las consecuencias, ¿no? Que está teniendo esto en todos nosotros. Pero lo que sí podemos hacer es lo que está en nuestra mano, ¿no? Es decir, prepararnos, adaptarnos sobre todo, y también diría estar muy cerca, ¿no? de todos nuestros clientes, nuestros fans, etcétera, etcétera. Yo creo que al final, se aplica sobre todo al caso de Alejandro, pero como marca, pero también al caso de Pablo, al caso de Marc y al caso de Antonio, es el estar ahí, ¿no? El estar ahí, el seguir trabajando, el seguir moviendo todo y para el día que acabe tengamos una cierta normalidad, pues que todos nos demos un buen abrazo, ¿verdad? Y seguir con nuestras vidas, que de eso se trata, ¿no? Y nosotros, bueno, a nivel de lo que es la asociación, sabes que normalmente hacemos este tipo de eventos a nivel presencial y ojalá el próximo sea presencial, aunque este ha estado muy bien, ¿no? Más que nada porque sería una señal de que hemos vuelto a una cierta normalidad, ¿no? Así que ojalá que sea así, nos podamos ver en persona y nada, lo dicho, mucha suerte a todos, pero sobre todo muchísima salud. Igual, Muchas cuidaros gracias. todos. Cuidaros todos, sí. Hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego.